Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo. Como expresó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, continuaremos resistiendo las consecuencias del bloqueo que algún día será derrotado por la dignidad de los cubanos, la solidaridad de los pueblos y la casi absoluta oposición de los gobiernos del mundo y también por el creciente rechazo del pueblo norteamericano. El respaldo de ustedes a la resolución será también un justo reconocimiento a la heroica resistencia del noble, digno y solidario pueblo cubano. Chávez y el no al ALCA, y el canciller cubano Bruno Rodríguez y el no al bloqueo norteamericano, iniciando este capítulo de Al Carajo, número 38 de esta temporada, con la agenda política latinoamericana y caribeña dispuesta, nutrida e interesante en la diversidad. Vamos a recorrer pueblo por pueblo, país por país y región por región, en voz propia, desde las organizaciones populares y las radios campesinas, indígenas y comunitarias de cada punto del continente. Y también tenemos el arte y la cultura como herramienta de lucha y de identidad, literatura con Mavi Sosa, cine con Palis Carreira Griot, historia y pensamiento con Juan Francisco Martínez Pería, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, y el inicio con esa referencia del canciller cubano al bloqueo que ocurrió a finales de octubre en la Asamblea General de la ONU, donde todo el mundo, menos dos países, Estados Unidos e Israel, votaron una vez más, mayoritariamente, por el final del embargo y las sanciones impuestas por la Casa Blanca a la economía cubana en el marco de la guerra económica contra el gobierno socialista de la isla, que lleva más de 6 décadas. En estas últimas horas, el pueblo cubano viene de soportar un nuevo golpe de la naturaleza con un sismo en una de las provincias del occidente de la isla que dejó daños materiales, y venía en estas últimas semanas del paso del huracán Oscar y del ciclón Esteban, que tocaron tierra y dejaron daños materiales, pérdidas económicas importantísimas, una falla generalizada en el sistema eléctrico y pérdida de vidas humanas. Los efectos del cambio climático o los vaivenes de los desastres naturales que simplemente suceden y son inevitables, pero en el marco de la cuestión política, el consabido bloqueo económico contra Cuba no se afloja ni siquiera ante estas emergencias humanitarias. El país sin luz por los daños al sistema de generación y no puede importar energía, con escasez de medicamentos, en el medio de los efectos de los huracanes y del terremoto, y no puede recibir partidas ni cargamentos porque Estados Unidos sanciona a quienes se atrevan a comerciar cualquier tipo de producto con La Habana, incluso la medicina,
y daños de infraestructura que requieren inversiones para la reconstrucción, que tampoco el gobierno de Díaz-Canel puede acelerar por la falta de recursos devenida de esas sanciones unilaterales. El bloqueo es genocida, dice el gobierno de Cuba y lo denuncia ante el mundo. Y ni siquiera en la tragedia el saliente gobierno de Biden lo levanta, al menos transitoriamente, por cuestiones humanitarias, y poco para esperar del entrante gobierno de Donald Trump después de ganar las elecciones en Estados Unidos. Para esta emisión de Al Carajo, justamente, y en vínculo directo con esto, vamos a compartir un análisis a través de académicos de las universidades latinoamericanas sobre el impacto y las consecuencias del triunfo de Trump sobre la región, especialmente en el Caribe, donde está la golpeada Cuba, también Venezuela y el hostigado gobierno de Nicolás Maduro, y también el eje de países con gobiernos progresistas o populares y los gobiernos conservadores y de derecha de la región, que buscarán alinearse y someterse, dicen sus críticos, más todavía a las políticas injerencistas del republicano. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram con el nombre del programa Al Carajo Radio. Estamos en nuestro canal de YouTube, también Al Carajo Radio, con las emisiones en vivo de cada capítulo y con el archivo histórico del material que vamos generando en nuestras giras por el continente. Este programa suena en alrededor de 50 emisoras comunitarias, rurales, universitarias y públicas de la Argentina, de Bolivia, de Chile y a través de internet en toda América Latina y en todo el mundo. Episodio 38 del 2024. Con este prólogo empezamos a desplegar ya los primeros títulos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Y hablábamos del impacto de los fenómenos naturales en Cuba y también le tocó a Colombia. El presidente Gustavo Petro declaró estado de desastre en varias zonas del país, producto de fuertes lluvias que dejaron importantes inundaciones con daños económicos y materiales. Ante esto, Petro vuelve a poner en agenda la necesidad de políticas globales para mitigar el cambio climático y responsabiliza al capitalismo extractivista por estos desastres, entre comillas, naturales, que están azotando en mayor o menor medida a los 5 continentes. Contacto con Bogotá, escuchamos al presidente colombiano sobre este tema. La realidad de todos los gobiernos del mundo, locales, nacionales, de las decisiones multilaterales, es que la gobernanza cada vez más es una gobernanza de la previsión, de la gestión del riesgo y del tratamiento de desastres climáticos. Como ustedes lo pueden ver en todo el mundo, hoy se hablaba de una segunda posibilidad de Dana en el Mediterráneo, de los huracanes que hemos tenido en el Caribe, son 17, es una superación total del número de huracanes que han existido históricamente por estas épocas. El último dato mayor fueron 14, hoy vamos en 17 y aún no terminan. Y en las circunstancias que empieza a vivir el país, que ha pasado ya por 2 años de situaciones climáticas diversas. Por esa razón, por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país, en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá. Nos centraremos en todo el territorio nacional, hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay 3 zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará. Alta Guajira, Chocó en todo el departamento y Bogotá por escasez de agua potable. El resto de la nación, porque aún no termina esta temporada de lluvias que se extenderá por todo el mes de diciembre, según nuestras previsiones, pues aparecerán nuevos puntos, ya lo están haciendo en Santander, puede suceder en otras regiones del país, que ameritan la atención de esta declaración de situación de desastre. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación. Hoy
en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora nos vamos hasta Ecuador. Crisis política en el gobierno de Daniel Noboa, interna con la vicepresidenta, sanción y suspensión en sus funciones y reemplazo de la funcionaria en una maniobra que la misma perjudicada denuncia como parte de una persecución política y que distintos sectores de la oposición marcan como un rasgo de la dificultosa y preocupante capacidad de gobernabilidad de Noboa, que encima está lanzado a la búsqueda de su reelección en los próximos comicios nacionales. Informe sobre este tema a través del periodista Alexandre Reyes de Radio Il Fayal de Quito. Sarija Moya es la nueva vicepresidenta de la República en reemplazo de Verónica Abad, quien fue suspendida del cargo por 150 días a través de un sumario administrativo ejecutado por el Ministerio de Trabajo, acusándola de supuestamente haberse ausentado de labores por al menos 5 días. El argumento de Ivonne Núñez, titular de la cartera de Trabajo, es que Abad no acató la orden del presidente de la República, quien dispuso su traslado de la embajada de Tel Aviv para precautelar su seguridad en el marco del conflicto armado en Oriente Medio. Según el Ministerio del Trabajo, Verónica Abad se presentó en Ankara el 9 de septiembre de 2024 y no el 1 de ese mes, como se establecía en el decreto ejecutivo 353. Verónica Abad se venía desempeñando como embajadora de Ecuador ante Israel, luego del encargo que le hiciera Daniel Noboa vía decreto el 4 de diciembre de 2023, a inicios de su gestión, una designación que confirmó los roces entre el binomio. Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas, como un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas, mediante una funcionaria subalterna que se ha apropiado ilegalmente de las funciones naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador y pretenden inhabilitarme por 5 meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su gobierno. Previo a su designación, Sarija Moya tenía a su cargo la Secretaría de Planificación desde el primer día de la administración de Daniel Noboa y ahora permanecerá encargada de la vicepresidencia durante los próximos 5 meses, mientras se cumple la sanción en contra de Verónica Abad. Reportó Alexander Reyes desde Radio Urfeyal, Quito, Ecuador. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y en México se cumplió el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora y continuadora de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, con una aceptación popular aplastantemente mayoritaria, con gran apoyo a sus primeras medidas, varias de ellas complejas, en la afectación de intereses de grupos de poder, como la reforma judicial, el tema impositivo y la democratización de la información a través de más apoyo a las radios comunitarias. Desde la radio comunitaria Teocela, del estado de Veracruz, cuenta y analiza en el aire de Al Carajo la colega Reina Melchor Rivas. En un análisis que diversos medios nacionales han realizado del primer mes de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalan varios retos inmediatos y frentes abiertos, pero también anuncios de obras, reformas prioritarias y al menos 20 compromisos cumplidos o en proceso de los 100 que hizo al asumir como la primera mujer en gobernar México. El arranque de la administración de la presidenta Sheinbaum ha estado marcado por la presentación de planes y programas como la implementación de su estrategia de seguridad, que apuesta por la inteligencia policial, el proyecto de construir 1 millón de viviendas y el banderazo de las nuevas rutas de trenes de pasajeros. También se ha caracterizado por el envío de varias iniciativas, entre ellas las leyes secundarias de la reforma judicial y para hacer realidad la paridad sustantiva. No obstante, también ha mantenido un enfrentamiento con el Poder Judicial, en donde varios ministros se relacionan con los partidos de oposición de la alianza PRI-PAN.
De acuerdo a una encuesta realizada por El Financiero, la presidenta tiene una aprobación ciudadana de un 70% en el primer mes de su gobierno. El sondeo revela que la desaprobación del trabajo a la mandataria fue de un 24%, con 6% de personas que no respondió. El estudio indica que lo mejor valorado del arranque de gobierno son los apoyos sociales, con un 70% de opinión positiva y 16% negativa, así como los derechos de las mujeres, que registró el 66% de opinión favorable y 20% desfavorable respecto de cómo el gobierno de la presidenta está tratando el asunto. Entre las opiniones, un 68% fue favorable con respecto a la honestidad, en liderazgo un 64% y en capacidad el resultado es de un 58%. Al inicio del segundo mes de su gobierno aún se enfrenta con la invalidación de la reforma al Poder Judicial que pretenden llevar a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que este 5 de noviembre realizó sesión para analizar y discutir el proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá, que propuso invalidar parcialmente la reforma judicial. En su proyecto propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados federales, entre otros. En las próximas horas se conocerá la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello debe de obtenerse el voto de 8 ministros. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Juanito Ayala y Santa Feria, de Chile, a los que le canto yo. En este mundo tramposo hay que salir a buscar el truco para darlo vuelta y nunca dejar de soñar. Quiero mirarte a los ojos para poder encontrar el caminito que me lleva lejos, lejos de la soledad. Cuando te veo bailando, sé que soy igual a ti. Todos los días engañando a la suerte con maña para sobrevivir. A los que le canto yo, vienen tempranito trabajando. A los que le canto yo, llegan hasta fin de mes rapando. A los que le canto yo, van con alegría caminando. A los que le canto yo, son pura vida, puro corazón. Aureliano fue el único capaz de entender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado. Magnífico y Gerineldo, contemporáneos a Aureliano, pero más diestros en las cosas del mundo, bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada, le hizo a Aureliano una caricia estremecedora. Él la rechazó. Había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de Remedios, pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qué momento empezó a flotar. Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo: van a ser las 11. Aureliano volvió la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado como una flor de fieltro en la oreja y entonces perdió la memoria, como en los tiempos del olvido.
y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. Las letras, en Al carajo, 100 años de soledad, de la Colombia de Gabriel García Márquez, lectura de Mavi Sosa, y la música de Juanito Ayala y Santa Feria. Juanito Ayala, el ex Juana Fe de Chile, sonando acá con A los que le canto yo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. La cuarta transformación es un antes y un después. Así como hubo un antes y un después de la primera, de la independencia, un antes y un después de la reforma con Benito Juárez, un antes y un después de la revolución. Aquí en Morelos siempre recordamos al gran Emiliano Zapata. También en la cuarta transformación hay un antes y un después. El pueblo de México en 2018 tomó la decisión de cambiar su historia. Tomó la decisión de tener en sus manos su destino. Y después de 6 años, el pueblo de México una vez más ratificó que quiere seguir gobernando su patria, que quiere seguir gobernando su nación. Y por eso hablamos de continuidad. Y bueno, mientras avanza la llamada cuarta transformación en México, con la continuidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, sucediendo al de Andrés Manuel López Obrador, vamos a historizar un poco sobre México aquí en Al Carajo, siempre con el contexto que nos da el pasado en línea con el presente. Y para eso, Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Una gran alegría estar nuevamente en el programa. 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, con muchos puntos de contacto, ¿no? Con lo que pasa en el proceso actual en México. Bueno, la cuarta transformación se basa justamente en retomar toda esa historia de reformas políticas en el país. Exactamente, Pablo, como vos bien señalás, el partido Morena y la cuarta transformación justamente se ve como continuadora, ¿no?, de las luchas populares, nacional populares y progresistas en México, e indudablemente la Revolución Mexicana es un hito importantísimo en la historia de ese país y en la historia de nuestra región y a nivel global incluso, ¿no? Fue la primera revolución social del siglo XX latinoamericano, pero también en gran medida del mundo, porque hubo una revolución anterior en 1905 en Rusia que quedó trunca, que fracasó, que no se desarrolló. Y entonces, si nosotros lo pensamos de esa manera, la Revolución Mexicana tiene una originalidad y una significancia gigantesca, ya no solamente a nivel de ese país o a nivel latinoamericano, sino también a nivel regional. Para entender un poco la historia de la Revolución Mexicana, hay que entender de dónde venimos, ¿no? El siglo XIX mexicano fue tremendo, digamos, hubo una crisis tras otra, guerras civiles, guerra con Estados Unidos, realmente fue muy dramático. Yo siempre digo que México tenía más posibilidades de comerse a Estados Unidos cuando uno piensa la película, ¿no?, a comienzos del siglo XIX, que al revés, ¿no? México era una colonia muy rica, obviamente que esa riqueza estaba en muy pocas manos, pero México era una colonia muy rica, una de las colonias más ricas de América, y era una colonia muy vasta, y que justamente después de la independencia entra en una seguidilla de crisis y revoluciones y conflictos, y además un acontecimiento muy importante que es la intervención francesa en México. México fue ocupado de 1863 a 1867 por Francia, ¿no? O sea, toda una serie de conflictos muy profundos y complejos, en gran medida por una larga continuidad de un orden colonial, digamos, ¿no? Instituciones coloniales muy pesadas, como la iglesia, ¿no?, como el racismo colonial, obviamente también como el ejército colonial, que de alguna manera imposibilitaba, digamos, cambios más pacíficos o más reformistas. A fines del siglo XIX en América Latina nosotros tenemos la creación de lo que se conoce como los órdenes oligárquicos, y el de México fue uno de los más emblemáticos, ¿no?, con una figura muy conocida que es Porfirio Díaz, ¿no? Y este orden se conoce como el Porfiriato. Porfirio Díaz gobernó México casi ininterrumpidamente, solo con la excepción de 4 años, desde 1876 hasta 1911.
y creó un estado oligárquico muy conservador, liberal conservador, responsable de genocidios y responsable de una gigantesca expropiación de tierras de los campesinos e indígenas, y además con un proceso de lógica neocolonial, ¿no? Con Inglaterra, con Francia y también con Estados Unidos. Ese orden del porfiriato empezó a hacer agua, digamos, a comienzos del siglo XX. Empezaron a surgir diferentes críticos, diferentes sectores críticos y opositores, sobre todo sectores medios, algunos sectores de la oligarquía que no formaban parte, que no monopolizaban el poder junto con Porfirio Díaz, también sectores trabajadores. Ahí hay sectores anarquistas muy conocidos, los hermanos Magón, revolucionarios anarquistas, pero básicamente el antecedente de la revolución va a ser una serie de crisis económicas que se va a dar pocos años antes de 1910, una serie de huelgas obreras y fundamentalmente un poco la chispa que va a generar el fuego va a ser una entrevista que da Porfirio Díaz a un periodista norteamericano donde dice, bueno, parece ser que México puede estar preparado para una democracia más real y que yo no me voy a reelegir, porque Porfirio Díaz se venía reeligiendo indefinidamente. Ahí surge un opositor, que es Francisco Madero, que crea un partido, que es el Partido Antireeleccionista, y que escribe un libro en contra de la reelección indefinida y participa en las elecciones y obviamente las elecciones terminan siendo fraudulentas y Porfirio Díaz termina encarcelando, ganando las elecciones y encarcelando a Francisco Madero. Francisco Madero logra escaparse de la prisión y desde Estados Unidos publica un plan, una suerte de manifiesto, que se llama el Plan de San Luis de Potosí, donde lo que reclama es la democracia política y también plantea, digamos, ciertas críticas sociales y cierta crítica en torno a la tierra. Y plantea un día puntual para el comienzo de la revolución, que es el 20 de noviembre de 1910. Y la revolución estalla efectivamente el 20 de noviembre de 1910, pero estalla sobre todo inicialmente como una revolución, si se quiere, democrática. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el libro de Fernando Mírez, que se llama La Rebelión Permanente, que es un libro sobre la historia de las revoluciones en América Latina. En ese libro, él justamente define la Revolución Mexicana como un carrusel de revoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una serie de revoluciones que van a ir ocurriendo a la misma vez, o que se van a ir imbrincando complejamente. La revolución inicialmente es una revolución fundamentalmente política, que busca la democracia, promovida por ciertos sectores medios e incluso por ciertos sectores de una élite terrateniente que habían sido dejadas de lado por Porfirio Díaz. De hecho, Francisco Madero no era un tipo de sectores populares, terrateniente, digamos, ¿no? Cuestión es que rápidamente la revolución estalla y se suman sectores populares. Sectores populares que vienen sobre todo del norte, noroeste, que van a estar acaudillados por una gran figura que es Pancho Villa, y sobre todo sectores del centro sur y fundamentalmente del estado Morelos, que son sectores campesinos e indígenas que han sufrido la expropiación de la tierra. Y ahí el gran líder es obviamente Emiliano Zapata. Esa revolución va a derrocar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es uno de los pocos que muere de una muerte natural, que no termina siendo asesinado. Porfirio Díaz se va al exilio, muere pocos años después, y Francisco Madero se impone como presidente, pero lo que ocurre es que no cambia, no altera verdaderamente el orden de Porfirio Díaz, y rápidamente empieza a reprimir a los sectores populares y sobre todo a la revolución que va a llevar adelante Emiliano Zapata. El grupo zapatista hace un plan que se conoce como el Plan de Ayala, donde fundamentalmente lo que demandan es la distribución de la tierra. Y no solamente lo demandan, Pablo, sino que directamente van y la toman. Van tomando la tierra que les habían expropiado, obviamente. México tenía el 85% de la tierra, estaba en muy pocas manos, también en menos de un 10% de la población. Entonces, uno de los grandes problemas de México, pero de toda América Latina, es el tema de la expropiación de la tierra, ¿no? En economías además primarias. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá en esa suerte de combate entre sectores revolucionarios? Lo que termina ocurriendo es que un general, que se llama Victoriano Huerta, que era un general de Porfirio Díaz, lo que termina haciendo es un golpe de Estado. En 1913 derroca a Francisco Madero y después va a asesinar a Francisco Madero, va a mandar a matar a Francisco Madero cuando se dice que él se intenta escapar, esa es la excusa, lo termina matando por la espalda, y Victoriano Huerta es una suerte de continuidad del porfiriato. Eso ocurre en 1913, en 1914, y ahí aparece un nuevo actor que es muy importante, que es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el gobernador de un estado del noroeste que es el estado de Coahuila y que de alguna manera viene a representar una suerte de intento de un proyecto más nacionalista, burgués, con sectores medios. De ese grupo va a salir obviamente la figura de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, también Álvaro Obregón, que va a ser un gran lugarteniente de Carranza, ¿no? Carranza en ese momento era gobernador de Coahuila, no reconoce a Victoriano Huerta y básicamente hay como una suerte de revolución de diferentes lugares que intenta derrocar a Huerta. Y hay un momento ahí clave, muy interesante en esta historia, Pablo, que es cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata toman la Ciudad de México.
en 1814, toma la Ciudad de México, hay fotos, ¿no? Y terminan retirándose de México, y esa es una gran interrogante, ¿por qué la revolución no logró imponerse desde los sectores más populares, ¿no? Pero básicamente lo que termina ocurriendo, y también acá en el medio tenemos metido a Estados Unidos, que interviene en Veracruz en 1814, lo que termina ocurriendo es que Venustiano Carranza, con su plan de Guadalupe, se termina imponiendo. Y se termina imponiendo en gran medida, un poco la historiografía ha señalado, porque Carranza construye un discurso que es un discurso nacionalista, pero que a la misma vez logra hegemonizar ciertas demandas, ¿no?, que tenían los sectores populares, ¿no?, pero a la misma vez subalternizándolos. Y entonces Carranza va a terminar derrotando, el ejército carrancista va a terminar derrotando a Huerta y va a terminar imponiéndose. Y de alguna manera esto va a ir cristalizando en 1917 con una constitución, Pablo, que es importantísima, que es la Constitución de Querétaro. La Constitución de Querétaro es muy importante porque es no solamente la primera constitución social de América Latina, sino, Pablo, algo más importante todavía, que es la primera constitución social del mundo. ¿Qué es lo que establece esa constitución? Muchos de los idearios que propugnaban sectores populares y que propugnaba la Revolución Mexicana, que es, primero y principal, la no reelección. En México, justamente, Andrés Manuel López Obrador perfectamente se podría haber reelegido, pero se tiene que bajar porque así lo establece esa constitución desde 1917 en adelante, porque era una gran demanda. Además, otra cosa aún más importante, la separación entre la Iglesia y el Estado, que era un tema muy importante en México. Y fundamentalmente lo que tenemos ahí, otras cosas son claves, la nacionalización de los recursos naturales. México era uno de los principales productores de petróleo del mundo en ese momento, y también de minería. Y, por supuesto, derechos sociales, derechos laborales y fundamentalmente el derecho a la tierra, la demanda de tierra y libertad contenida en el Plan de Ayala. Esa constitución viene a cristalizar la creación de un nuevo orden que no va a terminar de consolidarse en la década del 20. La década del 20 van a morir, antes de la década del 20 mueren todos, son asesinados Pancho Villa, Zapata, es asesinado Carranza, y durante la década del 20 hay toda una serie de intentos de avanzar, hay como mucho zigzag en ida y vuelta de avanzar con las consignas y las conquistas de la Revolución Mexicana, pero quien finalmente va a poder hacer eso es Lázaro Cárdenas. Por eso, obviamente, Andrés Manuel López Obrador ha sido un gran reivindicador de Cárdenas, uno de los grandes referentes del cardenismo. Lázaro Cárdenas, que va a gobernar de 1934 a 1940, llevó adelante la nacionalización del petróleo de verdad, llevó adelante los cambios culturales de verdad, y sobre todo lo que hizo fue una gigantesca, una de las más grandes reformas agrarias de la historia de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces hay como una continuidad y una consolidación de la revolución en la década del 30, la época del cardenismo. Además de esto, la Revolución Mexicana expresó no solamente un proyecto agrarista, reformista en ese sentido, sino también de derechos sociales, como decía antes, y sobre todo un discurso fuertemente nacionalista, antiimperialista, que cristalizó mucho en el imaginario del muralismo, ¿no? Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Frida Kahlo. Hay una figura muy importante que es José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un gran intelectual y político que participó en la Revolución Mexicana, pero que además fue secretario de Educación Pública en la época de Álvaro Obregón, en la década del 20, y que estimuló, ¿no?, todas estas ideas. Y vos fíjate cómo esto va a estar conectado. La Revolución Mexicana va a tener una influencia muy grande en América Latina, en la década del 20, en la década del 10, también en la década del 30. Por ejemplo, Víctor Raúl Ayala Torre va a crear el APRA en México como secretario de José Vasconcelos, justamente intentando crear un proyecto antiimperialista, nacional popular para toda la región. Fue entonces una revolución política, económica y social, y también cultural, la Revolución Mexicana. Ahora es impresionante, Juan, en este relato que vos haces, cómo las figuras de Emiliano Zapata y Pancho Villa aparecen como patriotas, revolucionarios y líderes populares, y cómo en la historia, las bibliografías, la literatura y el cine, especialmente desde Estados Unidos, aparecen como bandoleros, delincuentes, ladrones y asesinos. Sí, bueno, eso es típico, esa forma de negar la politicidad, ¿no? De presentarlos así como meros bandidos, como vos bien decís, bandidos rurales en el mejor de los casos, pero obviamente hay que recuperar su carácter político. El Plan de Ayala es claramente un proyecto muy claramente político, transformador, muy profundo, y así lo han recuperado sectores populares y políticos, obviamente, en la historia de México, ¿no? Pensemos, como mínimo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Otra mirada de esta revolución en América Latina, la Revolución Mexicana, y un aniversario más que nos permite entender el presente también. Bueno, Pablo, es una alegría estar en el programa. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Seguimos en este capítulo 38 de este 2024, parte final del año. Hay más noticias, más política, más historia, más música de América Latina en esta emisión de Al Carajo. Al Carajo. Al Carajo.
identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora en Al Carajo vamos a contar más historias latinoamericanas, pero a través del cine. Para esto la saludo a Palis Carreira Griot con una nueva recomendación de otra producción de nuestro continente. Hola Paloma. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo. En esta oportunidad el cine nos lleva para Argentina con Planta Permanente. ¿Hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 33 años. Lila y Marcela son más que amigas, son casi familia y le dedicaron gran parte de sus vidas a este ministerio. Quiero que sepan también que nadie va a perder su trabajo. Yo vine a hacer lo que hay que hacer. Sin embargo, luego de la orden de cerrar el comedor que ambas manejaban en un rincón abandonado del edificio, un espacio medio clandestino, al que asistían empleados de todos los sectores para comer a un precio muy económico comida casera, la situación de estas dos amigas empieza a complicarse. ¿Por qué no le decía a la directora? La llegada de esta nueva directora, que no las conoce a ellas, refleja un poco el clima de cambios que se produce durante las transiciones políticas, o lo que uno se imagina que pasa en estas épocas, generando disputas, y también lo que uno ve es el recambio de los contratados de una gestión anterior por nuevos empleados, muchos que quizás tienen contactos para entrar y obtener un contrato nuevo. Un ejemplo de esto que vamos a ver en la película es que la hija de la empleada de limpieza de esta nueva jefa llega a tener un puesto, dejando de lado a la hija de Marcela, que también había estado intentando llegar y estar en ese puesto. Señora, ¿y este espacio para qué lo va a utilizar usted? Flor de cantina que podemos tener. ¿Tenés armado algún presupuesto? No puedo asignar un presupuesto para una cosa así. En medio de toda esta situación, luego de que cerraran el comedor, Lila está dispuesta realmente a todo para generar y hacer una nueva cantina en el ministerio. Incluso puede llegar a traicionar a su amiga, a su compañera, y también mostrar un poco la ingenuidad de Lila y el desconocimiento del ámbito de la gestión política. En Planta Permanente vamos a ver una crítica, un ejemplo o un imaginario del empleo público, de la burocracia del Estado y de las tensiones de clase que hay en Argentina, la lucha de poder, no solo de los altos mandos, sino también entre compañeros, y qué es capaz la gente de hacer con tal de llenarse un poquito más los bolsillos. Yo la ayudo. Yo también. La gente después la va a amar. Planta Permanente es esta ficción, este drama del 2020 de Ezequiel Radusky, la pueden encontrar en las diferentes plataformas. Hola, soy Liana Juárez, actriz de Planta Permanente. Planta Permanente relata la historia de dos muy buenas amigas en un organismo del Estado, en el cual surge el conflicto cuando llega un nuevo directivo a ese organismo. Esta amiga es interpretada por la querida Rosario Blefari en su papel de Marcela. Y yo agradezco a Ezequiel Radusky porque en parte de Lila hay mucho de Liliana. Yo los quiero invitar a que vean Planta Permanente. Planta Permanente es imperdible porque ser planta permanente no da la certeza de ser permanente en el Estado. El asterisco para este testimonio de la actriz de la película que acaba de reseñar Palis Carreira Griot es que la protagonista de Planta Permanente, a quien acabamos de escuchar, trabajó como empleada en la oficina de sellos de la Dirección de Rentas de la provincia de Tucumán en la República Argentina. Cine en Al Carajo, ahora volvemos a la información y a la política del continente. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. La directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar de la República de Guatemala, Úrsula Roldán, presentó un análisis político, académico, sociológico del futuro próximo que le depara a América Latina y a las naciones del Caribe la vuelta al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos tras su contundente triunfo sobre Kamala Harris en las recientes elecciones norteamericanas.
varios temas en el informe: migración, intervencionismo político en la región, reposicionamiento geopolítico a nivel global de la Casa Blanca, que va a complicar alineaciones directas que tienen gobiernos de derecha de la región, como el de Milei en Argentina, el de Noboa en Ecuador, el de Peña en Paraguay, que van a quedar desenfocados por el apoyo a políticas de los demócratas que acompañaron hasta ahora con el gobierno de Biden, y lo impredecible que puede llegar a ser Donald Trump, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Agradecemos este material a la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, ALER, y escuchamos a la académica guatemalteca sobre las expectativas que generan los anuncios, que más que anuncios son amenazas, de Donald Trump sobre los migrantes que buscan llegar desde el sur hacia el país del norte. Yo creo que lo que genera es un temor muy fuerte a la población inmigrante que aún no ha logrado un proceso de regularización. Esa es a la primera población que afecta este tipo de mensaje de deportación masiva. Además, una cierta libertad que van a tener diferentes agentes dentro de los estados norteamericanos para poder detener por cualquier infracción, o incluso podría ser solo porque te ven inmigrante con tus características físicas, ¿verdad? Eso es, digamos, como el primer impacto, el miedo, la posibilidad y la cierta libertad que van a tener estos agentes federales en algunos casos y en otros estatales. Sin embargo, es una subida de tono que se le da a la retórica, porque no creo que sea posible para ningún gobierno realizar estas acciones. Porque también se va a dar toda una discusión jurídica que, aunque tienen el control de las cámaras, no es tan fácil en Estados Unidos volverse violatorio de todos los derechos de un momento para otro. Por otro lado, también hay una realidad. Estados Unidos necesita de la fuerza migrante. Y ahí hay empresarios que apoyaron a Trump. Los inmigrantes no les son un problema. Lo que les es un problema es que exijan ciudadanía y que, por supuesto, también se les genere una masiva llegada, como ellos lo decían, ¿verdad?, a las fronteras, especialmente a la frontera con México. Es un poco más de retórica que de realidad, pero que sí que pueden generar deportaciones en distinto tipo de inmigrante, ¿verdad? A lo mejor no importa y de igual manera lo estén deportando. Nosotros ya vivimos una presidencia de Donald Trump. Ese es uno de los impactos y, por supuesto, detener las promesas de los demócratas, por ejemplo, de algunas figuras regulatorias como la reunificación familiar, que para los países centroamericanos es tan importante, como por ejemplo la protección a menores o el tema de asilo. Creo que es el peor, pero eso no es ahora, eso ya viene de muchos años atrás, que Estados Unidos ha restringido muchísimo el derecho a asilo. Esas son como las primeras implicaciones, y lo otro es la relación política que va a tener con nuestros estados, porque al final no solo le va a importar que no expulsemos personas migrantes en el acto, pero no le importa por qué se están yendo las personas de nuestros países, lo que los demócratas llamaban causa raíz. Entonces, por ahí veo yo las primeras implicaciones y los acuerdos que finalmente termine forzando a nuestros gobiernos a realizar más contención migratoria. Ya no se ha escuchado del tercer país seguro, pero podría ser que vuelva a florecer, ¿verdad? Lo que decimos siempre es que la migración irregular va a continuar. Sin embargo, las redes de tráfico de personas son las que más se benefician, puesto que van a ser más caros los procesos de llevar a las personas hasta el lugar de destino. Van a esperar a las primeras reacciones de Donald Trump, que las hará de manera inmediata, como lo hizo en su primera presidencia. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, sobre el futuro de los migrantes y las migrantes de Sur y Centroamérica que buscan llegar a los Estados Unidos, y también para el análisis la situación de los latinos y latinas que lograron llegar al consabido sueño americano y tienen su residencia, más legal o menos legal, y que fuera de todo pronóstico y comprensión sociocultural, esa comunidad latina en Estados Unidos tuvo un voto de apoyo importante hacia Trump en las elecciones, un candidato que prometió barrer con la migración de sus propios compatriotas que quieren llegar como ellos lo hicieron en generaciones anteriores. El fenómeno del voto latino a Trump.
en el análisis de Roldán desde Guatemala. Yo creo que ahí sí tenemos que reflexionar todavía más profundamente cómo se están conformando, digamos, las identidades y las ideologías también de las personas que salen de condiciones de subsistencia de nuestros países y llegan a un país como Estados Unidos. Hay una hipótesis, ¿verdad? Una de ellas es hasta dónde la religión pentecostal influye en algunas de estas ideologías, y esa ideología religiosa en este momento es sumamente conservadora y sumamente individualista. En el caso de los migrantes no escapan a esas estructuras que les acogen en aquel país y que los va convirtiendo, digamos, en una persona que se ve más identificada con el país que les está recibiendo. Así son digamos, lo que se ha entendido de los primeros resultados es que estas personas inmigrantes ya tienen un nivel de regularización y entonces no quieren a más personas. Ellos se ven en un derecho individual que han logrado y que creen que si llegan más personas va a ser más desfavorable para ellos. Y se cree también en ese mensaje que tú dices, bueno, que llegan a robar el trabajo del otro, incluyéndoles a ellos, ¿verdad? No es esa empatía con el origen, sino es esa ideología que se va formando alrededor de intereses puramente económicos, individualistas, y de crear una cierta burbuja de seguridad individual. Es muy lamentable, esa es parte, digamos, de cómo estamos en este momento quienes trabajamos con población migrante. Lamentablemente eso que se ha llamado el sueño americano se ha convertido también en esa desvinculación que existe con su condición de migrante y con esa manera de pensar un país distinto de su país de origen como el país donde está. Entonces todavía hay mucho por discutir, pero creo que no es solamente con los inmigrantes, también hubo afrodescendientes, ¿verdad?, que votaron más por Donald Trump, donde lo que más pesa es el tema económico. Y es que así están votando en las democracias actuales. Se viene el segundo gobierno trumpista en Estados Unidos. ¿Qué contrapesos a nivel regional puede encontrar la hegemonía norteamericana ahora de vuelta bajo las riendas del Partido Republicano? Los países alineados con el saliente gobierno de Biden buscarán alinearse ahora directamente con el caudillismo conservador de Donald Trump. Y los gobiernos de raíz popular, de izquierda, progresistas, ¿cómo quedan ante el nuevo tablero? Lo analiza la académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Úrsula Roldán. Yo creo que estamos en un momento político internacional tan complejo que cada país va a negociar su propio interés. ¿Cómo disminuye los impactos negativos que tenga esta elección del presidente republicano en Estados Unidos? O sea, pienso en los países latinoamericanos más grandes y más fuertes política y económicamente, como México, Colombia, Brasil, pero creo que tienen sus propias luchas en este momento, ¿verdad? México lo veo sumamente dependiente de lo que decida Estados Unidos y por lo tanto de nuevo puede supeditar mucho su política hacia temas que a nosotros nos interesa como migración y seguridad o narcotráfico, a lo que finalmente logre pactar, digamos, con Estados Unidos. Colombia está más lejano, tiene un poquito más de autonomía. Colombia puede ser un liderazgo, pero tiene sus propias problemáticas internas. Y Brasil también es otro liderazgo, digamos, que en este momento podría tener, digamos, algún nivel a nivel latinoamericano. Pero veo el momento político internacional tan complejo que no creo que exista una unidad, digamos, para contrarrestar esas políticas. Pueden incluso haber negociaciones con otros países, con otras potencias, como con China, con Rusia, de manera diferenciada, como una manera de compensar lo que la política norteamericana les pueda afectar en lo particular. Para el cierre de este interesantísimo informe que avisora lo que se viene para todo el continente, para toda América Latina y el Caribe, en relación a la vuelta al poder de Donald Trump en Estados Unidos, uno de los ítems de mayor alerta son las políticas que pueda desplegar la Casa Blanca hacia países como Cuba y Venezuela, bloqueados económicamente y políticamente, como reflexionábamos hace un rato en la apertura de este mismo programa,
asfixiados aún, en el caso de Cuba, en medio de huracanes, terremotos y tragedias humanitarias. Lo que dejó el mandato demócrata de Biden en esta materia no fue ni progresista ni dialoguista para con Caracas y La Habana. ¿Qué hará Trump frente a Maduro y Díaz-Canel y frente a otros gobiernos no alineados con los intereses y las imposiciones norteamericanas? Trump es una persona, digamos, de una ideología y práctica, por decirlo de alguna manera, muy pragmático. Él es una persona que va a transar por intereses concretos y no importando si son de izquierda, de derecha o si, por ejemplo, el caso de los diálogos que tiene con Putin en Rusia, tienen que ver con los intereses que él quiera posicionar. En el caso de Venezuela, por supuesto que tiene amplios intereses, como es parar esa migración que ha sido la más alta del último tiempo, que es la migración venezolana, y además el tema del petróleo. Pues puede empezar fuertemente a presionar la caída de Maduro, lo cual tiene múltiples posibilidades de darse o no darse, pero también lo que es preocupante es en qué momento aplica un tipo de política violenta hacia ciertos países bajo ciertos intereses, sea Venezuela, sea Cuba o sea cualquiera de nuestros países de Centroamérica. ¿Qué es el interés fundamental en el cual él va a transar y va a tener el poder para imponer? Puede volver una región mucho más convulsa de lo que ya es Latinoamérica. Y digo, no es solo Latinoamérica, es el mundo que está en esa disputa de una forma de pensar y de ser democrática y respetuosa de reglas y derechos humanos, y otra totalmente, digamos, al interés económico de grandes multinacionales y también al interés específico de ciertas naciones, como en el caso de Estados Unidos, donde él ha dicho, ¿no?, América para los americanos. Sin embargo, él ha dicho muchas cosas, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es alguien que todo lo que ha dicho lo cumple, ¿verdad? Porque es mucha retórica, es alguien que también está muy amado al espectáculo y por eso logró el voto. También veamos que internamente él va a tener una condición difícil, puesto que aunque son mayoría, hay una población que se opuso a esta candidatura y que también es importante los millones de votos que adquirieron los demócratas. Entonces son demasiados frentes. Él, me imagino que va a priorizar los conflictos en Medio Oriente, China, Rusia y Latinoamérica. Su interés fundamental, ya lo dijo, migración y narcotráfico. El análisis fue de Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. ¿Qué le espera a América Latina y el Caribe tras el triunfo de Donald Trump y su vuelta al poder en los Estados Unidos? La incógnita, la pregunta y el análisis con recursos históricos y políticos, sociológicos y económicos, anticipando lo que se viene para la región. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Como agua para chocolate. Últimos capítulos. Libro de Laura Esquivel, autora mexicana. La identidad y la cultura latinoamericana en las letras. En Al carajo. Lee Mavi Sosa. Tita abrió el cofre con morbosa curiosidad. Contenía un paquete de cartas de un tal José Treviño y un diario. Las cartas estaban dirigidas a mamá Elena. Tita las ordenó por fechas y se enteró de la verdadera historia de amor de su madre. José había sido el amor de su vida. No le habían permitido casarse con él, pues tenía en sus venas sangre negra. Una colonia de negros, huyendo de la guerra civil en USA y del peligro que corrían de ser linchados, había llegado a instalarse cerca del pueblo. José era el producto de los amores ilícitos entre José Treviño padre y una guapa negra. Cuando los padres de mamá Elena habían descubierto el amor que existía entre su hija y este mulato, horrorizados, la obligaron inmediatamente a casarse con Juan de la Garza, su padre. Esto no impidió que siguiera manteniendo correspondencia secreta con José, y según estas cartas, Gertrudis era hija de José y no de su padre. Mamá Elena había intentado huir con José al enterarse de este embarazo, pero la noche en que lo esperaba escondida tras los oscuros del balcón,
presenció cómo un hombre desconocido, sin motivo aparente, protegiéndose entre las sombras, atacaba a José, eliminándolo de este mundo. Después de grandes sufrimientos, mamá Elena se resignó entonces a vivir al lado de su legítimo marido, Juan de la Garza, quien ignoró por muchos años toda esta historia. Pero se enteró de ella precisamente cuando Tita nació. Había ido a la cantina a festejar con unos amigos el nacimiento de su nueva hija, y ahí alguna lengua venenosa le había soltado la información. La terrible noticia le provocó un infarto. Eso era todo. Tita se sentía culpable de haber participado de este secreto. Guardó todo tal y como lo había encontrado y lo puso en su lugar. Durante el entierro, Tita lloró realmente por su madre, pero no por la mujer castrante que le había reprimido toda la vida, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado, y juró ante su tumba que ella nunca renunciaría al amor, pasara lo que pasara. En esos momentos estaba convencida de que su verdadero amor era John, el hombre que estaba a su lado apoyándole incondicionalmente, pero en cuanto vio que se acercaba un grupo de gentes al panteón y distinguió a lo lejos la silueta de Pedro acompañado de Rosaura, ya no estuvo tan segura. Rosaura, luciendo una gran panza de embarazada, caminaba lentamente. En cuanto vio a Tita, se le acercó y la abrazó llorando desconsoladamente. Le seguía en turno Pedro. En cuanto Pedro la abrazó, su cuerpo vibró como una gelatina. Tita bendijo a su madre por darle el pretexto de poder volver a ver y abrazar a Pedro. Inmediatamente después se retiró bruscamente. Pedro no se merecía que lo quisiera tanto. Había mostrado debilidad al irse lejos de ella, y eso no se lo perdonaba. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en la literatura, Palis Carrera Griot en el cine, Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, las redes de comunicación popular y comunitaria de América Latina y el Caribe, y las radios que nos transmiten en distintos días de la semana y del fin de semana, cada una en el horario y en la ubicación más adecuada de su grilla para estos contenidos. Semana a semana recorremos los títulos políticos, informativos, sociales y culturales de nuestro continente. No hay mucho tiempo para más en esta emisión. Concluimos con muchos kilómetros de viaje simbólico en el mapa latinoamericano. Todos los contenidos de Al Carajo quedan disponibles en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, y también nos encuentran en las redes sociales X, ex Twitter, Facebook e Instagram, donde flotamos también con el nombre de este programa, de este ciclo, que está en su temporada número 15. Final del episodio número 38. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Será hasta entonces. Muchas gracias, como siempre, por la escucha, por el interés y por la mutua compañía. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca,